Comparten esta live todos, vamos a empezar a compartir, queremos mucha gente en el live para que todos opinen, y para que todos sepan la verdad. Hola, siempre estoy en videos incluso dentro del trabajo. Ay, ojalá que no te cachen, porque si no te caen. Yo dije, hola, buenas noches, Ian. Sí, ya sé. Pero compartan para que mucha gente entre y podamos intercambiar mucha información, porque también ustedes son queridísimos y son admiradísimos también porque tienen mucha información y así podemos intercambiar. Uno no sabe todo, yo solo sé que no sé nada. Entonces eso es importante, tener esa humildad para poder aprender. También aprendo mucho de ustedes, créanme, todos los días, y eso agradezco muchísimo el que estemos en estas tertulias para intercambiar toda esa información tan extraordinaria. Hola, Flore. Saluditos, Raulito, saluditos a todos. Steph, muchas gracias, Steph. Wow, en bikini, wow. Gracias, Steffi, pero cuando quieran entrar como anfitriones, con mucho gusto me mandan un mensajito y con mucho gusto lo vemos. Me encanta tu contenido, muy genial, gracias. Saludos desde Chile. A Chile le hice un excelente video, véanlo, de Gabriela Mistral, maravillosa. Porque somos jabones, ¿por qué? ¿O somos jabones? No, no vamos a hablar de los jabones, no vamos a hablar de Hitler, vamos a hablar de de esta red nazi, que bueno, que al final del día no fue tanto, pero hay muchos que sí quisieron. Gracias, Edilaranzubia, gracias. Edilaranzubia, que mucha gente de aquí, sobre todo muchos gobernantes políticos, mucha gente en la política estuvo metida en este tema con estos infiltrados. A darle pues. Ya somos como 50, pues vamos a darle. Empezamos con la red nazi. En mi TikTok, como todos lo vieron, entonces a la Tongolele filtraba info. No era la Tongolele, ¿sabes quién era? Era una chava que se llamaba Hilda Gonza, que es la que aparece aquí. Aquí está Hilda Gonza, Hilda llegó a México como actriz, pero en realidad entró, ahí les va, la historia es esta. Yo lo pongo en 1938 hola Chahir, para 1946. Yo sé que en 1938 no empezó la Segunda Guerra Mundial, pero sí empezó, por eso lo pongo en mi TikTok, porque sí empezó. Era un doble agente, exactamente. Y sí empezó del 38 al 46 el espionaje en México. Por eso ubico esa fecha. No porque empiece la Segunda Guerra Mundial, no nos confundamos. La Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y todos lo sabemos, ¿no? Ok, ya basta de chismes. ¿Quién estaba en presidente? ¿Cómo? Claro, mira, primero empezamos con pues, tu compadre, aquí está el bigotón, ¿no? Y no tengo nada en contra de él. Bueno, sí, la verdad sí me dio mucho coraje. ¿Cómo se llama? Compadre del que, nacionalizó el petróleo, Cárdenas, Lázaro Cárdenas, sí, el Tata Lázaro, sí, muy mal. Hola Lolis, hermosa, ya entraste, qué bueno que ya llegaste, estamos esperando, Lolita linda. Exacto, con Lázaro Cárdenas, entendamos que en 1938, antes de 1938, por 1934, 36, por ahí, ya se mandaba, todos lo sabemos, que el petróleo estaba hecho por privados, ¿no? Había empresas privadas que se dedicaban a venderlo de una manera bastante refugiando en su casa. Frida Kahlo participó refugiando en su casa, pero es que no sabían, o sea, sí estaban refugiados, pero no sabían que eran infiltrados, ese es el tema. Ahorita les voy a decir en qué momento se enteran de que había espías en México. ¿Cuándo? 34, 35, 36, 37 todavía, se empezó a mandar petróleo a Estados Unidos, a Japón, a todos los países que siempre nos pedían petróleo, por supuesto.
incluyendo Alemania, Italia, ¿no? Por supuesto que todos, ¿por qué? Porque México, de alguna manera, fue un gran bastador de petróleo. Él se dedicó a vender mucho, por eso es que fue una época antes de la Segunda Guerra Mundial de bonanza para México. México estaba muy rico en ese entonces, estaba muy bien el dólar, estaba muy arriba, o sea, la verdad estábamos, como diría mi abuela, pues bien a toda madre, la verdad muy bien, no teníamos problema, o sea, no había tanta falta de trabajo, no había tanta falta de dinero, no había tanta falta de comida, de verdad que estaba bien. Dentro de todo esto, va a haber licuado de chocolate, pues sí, ya hay, no es de chocolate, pero sí es un tecito, ¿verdad? Caliente. Y bueno, dentro de todo esto, se le ocurre al Tata Lázaro en 1938 nacionalizar el petróleo. ¿Qué sucede? Este fue un tema muy cañón porque en el momento en que nacionaliza el petróleo, ahí se viene todo. Yo comiendo flan. Muy bien, qué bueno, tú que no tienes frío, come flan. Ay, hombres, nunca tienen frío, las mujeres nos morimos de frío. En fin, cosas del destino. En estos niveles de infiltración, ahí les va. Los espionajes de las esferas políticas mexicanas, sobre todo durante los primeros años en la presidencia de Lázaro Cárdenas, en el momento que Lázaro Cárdenas venga, finalmente nacionaliza el petróleo, Estados Unidos automáticamente corta la compra de crudo, ¿no? Ya no compra crudo, ni Japón, ni Inglaterra, ni a todos los que le dábamos, y los únicos que nos quedaban, entre comillas, ¿no? Porque le pudimos haber buscado por otro lado, ¿no? Pero pues los únicos que compraban en este caso, pues fue evidentemente que Alemania e Italia. Alemania pues estaba ahorita pues subiendo muchísimo sus votos el primo hermano de Lucifer, Hitler, ¿no? Y entonces por el otro lado, ya sé, verlo. Por el otro lado se estaba también Italia y estaba Mussolini. Entonces estos dos son los que acapararon justo antes de que Lázaro, de que Cárdenas, se atreviera, Lázaro Cárdenas se atreviera a nacionalizarla, salen dos buques, unos buques con petróleo que iban justo para Japón. No los hunden. Así, esto fue por 1938, justamente. No los hunden y todavía no estaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces los hunden, no dieron más especificaciones, callaron mucho los periódicos y ahora vamos a saber por qué. Callaron mucho los periódicos porque si hubiera sido cualquiera, se hubieran dado un grito así de ¡Cama! ¡Nos hunden los dos barcos que sabían! O sea, ¿sabes? Pero no, lo callaron inmediatamente y entonces entró esta nacionalización. En el momento en que estos contratos que se habían firmado directamente para que se les entregara petróleo inmediatamente a Alemania y a Italia, corrieron. Y de hecho, esta foto la escogí porque aquí está uno de los tratados que él hace. Sí, ya vi que un poco tarde. Que él hace cuando anuncia ante la prensa que se nacionalizaba el petróleo y que seguía dando a todo su soporte de proveedores, sin decir quién, de proveedores el petróleo, que no se preocuparan, que están por contrato, pero nunca dijo el nombre. Ahí les va.
Este estudio que sacan de todos los que estaban involucrados comienza con la llegada de México los espías alemanes George Nicolò, Walter Baker y Hilda Kroger, que es la que le decía, apoyados por importantes personalidades mexicanas como Errol Flynn y magnates de la época. Estos magnates tenían también mucho que ver con los políticos mexicanos. Y sabes qué es lo peor, que dan nombres, pero eso nos vamos a ir al rato. Aparte de todos estos que se había nombrado, esta mujer que se llama Hilda Kruger llega a Estados Unidos como una refugiada política. Entendamos que porque eras alemán, pues bueno, llegabas con la plantilla de soy judía, ayúdenme, ¿no? Y ella llegó así. En realidad no era judía. En realidad era alemana y era una espía alemán porque la habían mandado directamente a Adolfo Hitler porque no querían que en ningún momento dentro de su Segunda Guerra Mundial se acabara el petróleo. Imagínense, hubiera sido genial, pero imagínense si no hubiera tenido petróleo, no hubiera hecho pero absolutamente nada porque aparte era polonio, el que le daban de México, le daban mercurio, le daban cobre, zinc y bronce. Entonces, todas estas materias primas que le fueron, sí, muere judío, sí, ya sé, todas estas materias primas que le iban llegando era para que él hiciera, pues obviamente todas sus balas, para que pudieran avanzar sus tanques y todo para su estado bélico. Entendamos que él estaba muy atento en todo el mundo para poder lograr. Cuando se da cuenta que México es muy noble para eso y que a él le compraba casi todo, pero veneno le hubieran dado, dice Edith, pues sí. Cuando se dan cuenta que para esto, ¿cómo estamos en tianguis barato? Que encontraban todo para su guerra. Porque México siempre ha sido un país rico en muchas materias primas, en muchos minerales. Ha tenido de verdad, híjole, ha tenido una bonanza de tanto recurso natural impresionante, que nosotros no son los que no hemos explotado como debe ser, nos han explotado a nosotros, que es diferente. Entonces cuando buen hombre, el Hitler, dice, no, pues México es una perfecta, fíjense su mente loca, sí, rico pero no saben explotar. Sí, exacto, piensa que los judíos controlan todo, pero todo esto dijo, México es un centro de operaciones extraordinario de espías porque tiene todo cerca y sobre todo Estados Unidos. Entendamos que en 1938 y 39 no te pedían pasaporte para entrar a Estados Unidos. Entrabas como por tu casa. Tingui, 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 ting, y salías. Tingui, 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 ting. No había manera de poder controlarte. Tenías una tarjeta de identificación que no era como el INE, por supuesto que no era el INE, era una identificación así que te la hacían en tu trabajo o wherever, y si ibas a ir a Estados Unidos, a donde se te fuera a dar la gana, entrabas caminando, literal como de Guatemala a México. Así era la frontera de México-Estados Unidos. Ay, muchas gracias. ¿Y qué sucedió? Que entonces él dijo, ahí está, ya me vi. Nada más ponemos infiltrados que se puedan pasar de un lado a otro y pasar droga, Pero el que tuvo la idea fue este hombre, Hitler. Él fue el que tuvo la idea. No, yo creo que sí sabe cómo trabajar, Dana, el gobierno, solo que otras personas que están por fuera son los que le ven toda esta bonanza. Baratos, hermanos, baratos, sí. Vendían todo, de verdad. Yo creo que hasta la hermana. Pero en México se vendía todo y quien viniera a comprar, no importa. Oye, te vengo a comprar de quién es Rusia. De hecho, estoy como a una semana de mandar un misil a Estados Unidos. Pero no importa, te lo vendemos. No nos importaba el cliente casi, ¿no? Nosotros vendíamos porque estaba en contrato y porque nosotros... Ahí es donde yo siempre he dicho, bueno, ¿y la neutralidad? O sea, neutro no eres.
porque le estás dando tú todo el poder a Alemania para que termine ganando la Segunda Guerra Mundial. Pero les voy a explicar. Cuando desata la Segunda Guerra Mundial, hay mucha información que no llega a México. Callaron mucha información. ¿Por qué? Porque obviamente no les convenía que Hitler estuviera avanzando, por eso es que aquí estaban. Esta vieja que les digo que se llama Hilda Kruger y Walter Baker, y también otro que se llamaba Dietrich, Arthur Dietrich. Yo pensé que éramos como Canadá. Ojalá que tuviéramos como el Trudeau que tiene en Canadá. Ay, qué cosa tan hermosa el Trudeau. Pero bueno, exacto, buscan el beneficio, ¿no? Entonces, cuando mandan a ellos es precisamente para bloquear la prensa, para que no supieran qué tanto estaba avanzando Hitler, muchas cosas. ¿Y quién creen que en México fue el mejor, no, sin enemigos, con el mejor periodista que sacó un periódico aquí que era aproximadamente, hagan de cuenta que el Proceso de ahora era el Timón de ese entonces? Y el Timón es el que daba casi toda la información internacional. ¿Y de quién creen que era el Timón? Que no es un primer mundo, es cierto. El Timón era del señor Pepe Vasconcelos, el mismo que escribió y dijo: por mi raza hablará el espíritu. Ah, no, México sí, pero estoy hablando de lo que pasó en la historia, ¿no? México es hermoso como es, y los mexicanos somos muy lindos. Y Vasconcelos de aliado. Entonces, Vasconcelos le presenta a Miguel Alemán, que en ese entonces había dado lana para Azcárraga, que estaba en la XW. Entonces ya tenían dos medios de comunicación muy importantes, la radio y el periódico, en el cual callaron hasta no permitir que salieran muchas cosas que después ya explotó Estados Unidos, ¿no? Y entonces el New York Times y muchos otros salieron a decir: no, están muy mal, miren, mexicanitos, les explico cómo está la cosa, porque ustedes no están entendiendo que les está cargando la chingada, ¿no? Sí, ya sé que está bueno el chisme, ¿no? Entonces, pero esto fue mucho después. Ahorita les explico. Cuando esta mujer, la Hilda Kruger, que dicen que era hermosa, que es la que está aquí, que era, pero de verdad una grandota de 1,80 rubia, se empezó a infiltrar estos entre el Vasconcelos, bueno, para nada, ¿no? Y el Alemán también, que era el secretario de Gobernación en ese entonces. Sí, Miguel Alemán, sí. Era el secretario de Gobernación en ese entonces. Introduce a esta chava al cine mexicano, que donde era, pues obviamente, la mata de políticos y artistas. Que lo que siempre se ha dado, ¿no? Los políticos andan o tienen amantes artistas, ¿no? Entonces, esto no es raro en nuestra época. Bueno, pues en 1935 a 1960 era como muy normal andar con gente de la artisteada, ¿no? No creíamos que un güerito era la serpiente emplumada más que güerita. Exacto, fue una güerita la serpiente emplumada, agüitas. La Mata Hari, exactamente, la Mata Hari de la Segunda Guerra Mundial. Entonces la Mata Hari, pero aparte entendamos que a esta alemana la mandaron con políglota, sabía 7 idiomas, perfectamente el español, perfecto. Ustedes la ven, hay películas de ella que sale con Tintán, sale con Cantinflas, sale con Jorge Negrete. Hay varias películas de ella, búsquenla, se llama Hilda Kruger, K-R-U con diéresis G-E-R. ¿Le imaginan que México hubiera aceptado el telegrama? Ay, imagínate, perdón, es Alemania. Imagínate. Y bueno, entonces ella ya metida ahí, pues le presentaron, obviamente, a mucho más gente de la política.
Entre ellos aquí tengo algunos nombres aparte del Miguel Alemán que les acabo de hablar, pero las organizaciones fascistas nacionales como la Unión Sinarquista Nacional y la Acción Revolucionaria Mexicanista, que era la ARM, que se cambió a PRI, Partido Revolucionario Institucional, antes era Acción Revolucionaria Mexicanista, adoctrinar ideológicamente, gracias profe Luis, qué lindo, muchas gracias, adoctrinar ideológicamente a casi todo Latinoamérica mediante las transmisiones de la estación de radio XEW, una de las más importantes de América Latina, que estaba en México. Planear incluso un golpe de Estado. Saludos a Oaxaca. Un golpe de Estado, o sea, ve hasta dónde habían llegado. ¡Hola, Yesa! ¿Hasta dónde habían llegado? O sea, ya planear un golpe de Estado para que entonces todo mundo, ¿no? Ya estuviera rich, ¿no? O sea, ahí les va. La historia comienza cuando Lázaro Cárdenas nacionaliza el petróleo el 18 de marzo de 1938. Es por eso que en mi TikTok dice 1938. Pero yo me refiero a el tema de, como insisto, de la infiltración, que ocasionó bloqueos económicos a Estados Unidos, que ningún país le comprara este combustible a México. Quedando estos países buscaron renovar los contratos petroleros. Ahí está el tema, con nuestro país. Y lo consiguieron. Bueno, ellos ya tenían contratos, pero cuando se enteran, esto es cuando se enteran. Lo bueno es que la nacionalización, dice el agüito, es que bueno, la nacionalización del petróleo o no. Sí, les voy a decir por qué. Sí tiene razón el agüitas, pero les voy a decir por qué. Cuando se entera Manuel Ávila Camacho, que fue el consecutivo de Lázaro Cárdenas, se entera que, porque obviamente lo dijeron, ahí fue cuando el periódico de Estados Unidos y todo el mundo le dijeron, oye, no, espérame, le estás dando petróleo a Alemania, México le está dando petróleo a Alemania, así que bloquean a México. Cuando lo bloquean, obviamente Estados Unidos era uno de los principales proveedores que más petróleo compraba. Siempre ha sido, nada más que ahora ya está todo amañado, ¿no? Pero era de los que más compraba. Pues póngatelas, que nos bloquea Estados Unidos. Y entonces así, cuando Manuel Ávila Camacho, el nuevo presidente, entra, revisa estos contratos, porque pues no falta el que llega y le dice, es que fíjate que nosotros tenemos un contrato con Alemania porque le tenemos que dar petróleo, porque si no le damos petróleo, nos va a dejar de pagar, porque daba una lana. Pagaba el timón, pagaba la XW, financiaba a muchos, les daba mucho dinero, atacaron con un submarino, no atacaron, el bote no lo atacaron con un submarino, fue con un torpedo. ¿Cuál amiga sentida? ¿No le puedes hablar a Estados Unidos si quieres ser amiga? Sí, claro, sí. Si tú le hablas a estos, córtalas. Así fue, córtalas, ¿no? Y pues sí, a los que nos cortó, óigame, nos cortó, ¿no? Y entonces ahí fue cuando le dicen, es que no podemos hacer eso porque fíjese que recibimos dinero, que chuchito de los palotes. Ahí se empezó a hacer rico los políticos. Ahí tú no creías de verdad tanta abundancia que tenía en esa época los políticos, ¿no? Tenían las mejores casas, tenían los mejores carros. Ya sé que ahorita is almost the same, pero estoy hablando, muchas gracias, pero estoy hablando de cosas que en ese momento, estamos en la Segunda Guerra Mundial, donde iba a haber escasez, por supuesto, internacional. En la Segunda Guerra Mundial hubo escasez. ¿Cómo ser posible que México estaba así como en la abundancia y la bonanza, no? En parte sí, eso era lo extraño. Eso era lo extraño, ¿no? Sí, ya sé que van a poner, pero ya sí estamos igual. Sí, pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Cuando le dicen a Manuel Ávila Camacho, es que pues
pues si le cortamos, nos van a mandar por un tubo, no nos van a dar el dinero que teníamos planeado. Sí, todo el mundo estaba mal por la depresión, es correcto. Entonces dice Manuel, ay, ¿contratos? ¿De qué contratos estamos hablando? A ver, tráiganmelos. No, porque ya saben que el Manuel Ávila Camacho hablaba así. Si no lo han visto, pongan un video en YouTube de él cuando está dando sus ruedas de prensa. Y habla así. A ver, vamos a ver, tráiganmelo. Entonces, sí, lo traen y dicen, pero las guerras son buenas para hacer dinero. Pues sí, para hacer dinero, pero por medio de espionaje no está padre. Y menos para un golpe de Estado. Y que lo sabían, porque aparte eran antisemitas. Vasconcelos era antisemita. La Kruger y el Dietrich, que es el Arthur Dietrich, que era el periodista que estaba aquí en México, uno de los periodistas más importantes en México, antisemita. Con la pena del mundo, pero Miguel Alemán, antisemita. Menos que matar gente inocente. Claro, otro, híjole, Mario, se llamaba, ahorita le digo, Mario Ramón Beteta, subsecretario de Hacienda en ese entonces, antisemita. Ando ignorante, ¿qué es antisemita? Están en contra de los judíos. Es la gente que está en contra de los judíos. Como el racismo, que estamos en contra, que están en contra de los negros, yo amo a los negros, me encantan. A mí, de hecho, yo tuve un novio morenito, yo le decía negro y él me decía negra, y me encantaba que me dijera negra. Estoy leyendo que Hilda fue amante de Miguel. Sí, qué cosa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No, fue amante de ese, que éramos racistas. Sí, ya sé, ¿qué tal? No, yo no soy racista, pero vaya, durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimo racismo también. Era Vasconcelos, me está decepcionando con lo que suma. ¿Sabes qué? A lo de la... Sí, ya sé, es a veces un poquito de decepción, pero por eso dicen, conoce a quien alabas. Conoce a quien respetas. Conoce a quien te enseña. Bueno, ya saben cómo soy yo, entonces esa no aplica. Pero siempre se dice eso. Si tú quieres conocer la obra maestra de alguien, conoce su historia. Ese nunca lo olviden. Eso me lo enseñó un extraordinario maestro de historia y ciudad en el arte, que fue el señor Carlos Monsiváis. Un hombre súper divertido, pero decía eso. Si tú quieres saber la obra de arte de un artista, cómo se concibió, cómo lo logró, conoce su vida. Sí, Chanel también era antisemita. Sí. No, obviamente aquí los judíos les iba a ir muy mal. Pero casi no había judíos en México en esa entonces. Habían más en Estados Unidos. Alexander Espías contados de escándalo que pasó. Entonces, Hilda Kruger fue amante de muchos, o sea, no nada más de Miguel. Bueno, Miguel Alemán fue alguno de esos, pero teníamos, aparte de Mario Ramón Beteta, que ahorita pues su hijo también está en la política, y bueno, todos terminaron siendo del PRI, todos terminaron pasando a Morena, ¿no? Porque vemos los nombres. Digo, no estoy hablando de pelo más al gato. Sí, un pelo más al gato, sí, en realidad, bien dicho. Esta infiltración le ayudó a poder mantener y subsanar, ¿no?, todas las pérdidas económicas que México pudiera haber sufrido. Entonces le mandaban mucho dinero y les pagaban mucho dinero a todos los políticos y todas las conexiones, sobre todo gubernamentales en México, como a los cónsules, como al secretario de Gobernación, a gente muy importante. Entonces el timón pues obviamente se lo habían otorgado al señor Vasconcelos, y fue como un periódico pues muy importante, mucho más que el Excelsior en ese entonces y mucho más que el Heraldo, Estamos hablando que era uno muy pesado. Esto ayudó a que casi la mayoría tuviera otra información del exterior. Entonces, bueno, al menos
en lo monetario, o sea que fue bueno, al menos en lo monetario. Sí, pero tú dime, eh, um, ¿tú darías lana porque un genocida como el imbécil de Hitler lo mantendrías? Está cañón, o sea, yo creo que te pasaría más. ¿A dónde te irías nada más por haber sido la mano que me hace la cuna? Jamás, jamás. El, el barco se hundió después de que, casualmente, de que nacionalizan el petróleo, y entonces, bien chistoso, ¿no? Porque después de que el compadre, Ávila Camacho, dice, después de que Manuel Lázaro Cárdenas lo nacionaliza, estos países buscaron renovar los contratos, o sea, Italia y Alemania buscaron renovar los contratos petroleros con nuestro país, pero ¡poing! Manuel Ávila Camacho, el nuevo presidente, los rechazó. Automáticamente les dijo, miren, ¿cómo les explico? Fíjense que se nos acabó. ¿Cómo dice Agüita? Ya tú sabrás cocinas o qué. Sí, claro, claro. Pero así les dijo, oh, ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, muy bien. Oigan, ¿qué creen? Que se nos acabó el petróleo. Sí, caray. No le medimos el agua a los camotes y fíjese que pues le echamos muchas ganitas con esto de sacarlo y todo, pero se nos pasó de todo ¿qué creen? Que se nos acabó, pero en cuanto tengamos, renovamos el contrato. ¿Les parece? Bueno, que Dios los bendiga, un gusto. Punk. Así fue. Así les quitaron el petróleo a Alemania, ¿no? O sea, no, ni siquiera, ¿cómo lo explico de una manera que no decimos los yucas? Se gastó, ya no les podemos dar. Vengan otro día, déjenos sus datos, nosotros le hablamos. Porque aparte no tuvieron así como, pues los pantalones, los calzones, ¿no? Para decir, ya sabemos en las andadas, ya sabemos todo, nos acaban de informar y tus espías, mira, se van y así se van. No. Ahorita joven, mañana véngase más temprano. Pues ya saben cómo somos los mexicanos con nuestras puntadas, ¿no? Entonces así fue, o sea, sus puntadas fueron así, no nos gusta tomar al toro de los cuernos, no nos gusta decir, ¿sabes qué? Yo no formo parte de esa. No, manito, pues no se puede, manito, hoy no. Como dices, cuando sirves a los reyes con uno quedas mal. Pues sí. No, aparte, México, otro país lo tiene con el Oxxo, en otro país lo atienden, pues sí, o sea, México realmente sí tenía mucho, eso era la bonanza del petróleo en México. Había petróleo para todos los países, te lo prometo, era muchísimo. Y aparte tenían una logística extraordinaria, desde 1930 y tantos tenían una logística extraordinaria para entregar petróleo. El problema fue que este genocida se pasó de lanza. El problema fue que mandó espías, infiltró gente, o sea, le pagó a la gente para que no se supiera que estaba haciendo este idiota, ¿no? Buenas noches, José, buenas noches. Después del ataque japonés en Pearl Harbor, bajo la presión de los Estados Unidos, el 8 de diciembre de 1941, México rompió relaciones con Japón. Y 3 días después con Alemania e Italia. Como les digo, ya se nos acabó, ¿se me oyes? Ya se nos acabó el petróleo, cuando haya te aviso, ya no te oigo, ya me colgaron. Así fue, con Japón también. ¿Y por qué la economía mexicana es tan mala si tenemos tanto petróleo? Porque ahorita el petróleo no lo manejamos nosotros, darling. El petróleo, muchos de nuestros presidentes vendieron refinerías. Las refinerías que están en Veracruz, en Estados Unidos. En fin, ese es todo tu tema. Entonces, Japón y 3 días después Alemania e Italia.
Mataron a la gallina de los huevos de oro. Es que no podíamos estar en contra de Estados Unidos ni de Inglaterra, entendamos eso. Eran los países del eje. No se podía, no se podía. Ya no tenemos nada. No, sí tenemos, pero ya no es de nosotros. Eso es a lo que voy. Está en nuestro territorio, pero nosotros ya no lo coordinamos. No somos productores, pero ya es un mito, sí. Salinas de Gortari entró al chat. Ay, ese pelón. Mexicanos y mexicanos. Ah, no es cierto, ese fue el otro. El FOS. Lo único que manejamos es como la reina de los pozos. Sí, la calidad del petróleo es muy baja en México. Ahora ya. ¿Por qué? Porque ya vendimos gran parte, hicieron sus refinerías en los otros países. Continúo. Entonces, cuando la red de espionaje creada por John Nicholas, Walker Baker y Hilda Kruger empezó a croquetar distintas estrategias para lograr el petróleo llegar a Alemania y para agredir a los Estados Unidos. La actriz Hilda Kruger, la hermosa espía enviada por Alemania, fue un personaje clave para la infiltración nazi en la élite política mexicana. Ay, ay, ay. Entonces, esta vieja, pues a todo mundo, güerita, bonita, pues así, ¿no? Ya me imagino a todos, ya me imagino a Miguel Alemán, mamacita, güerita, vente, te invito unos taqueches, así, ¿no? Besos. Y pronto contó entre sus amantes, muy altos funcionarios del gobierno, entre los que destacan los que habíamos dicho: Miguel Alemán, secretario de Gobernación, y María Ramón Beteta, subsecretario de Hacienda, entre otros. Una de las estrategias, a ver, cuando nos hablas del fundador de Las Vegas y su red de tráfico aquí en México con un presidente. Oh, estaría muy bien, cómo no, con mucho gusto. ¿Qué dice? Con tanto periódico y un buen gobierno tuvimos posibilidad de ser potencia. Claro. Pero nuestros presidentes creo que son los que nos han hundido. Para que no te distraiga la güera, sí. Lo bueno es que pasó con la matajaria alemana cuando se puso el chisme en el TV Notas. Sí, pues sí. Exacto, el timón era como el TV Notas. Nada más que que ella nunca salió. Entonces, continúo. Una de las estrategias seguidas por los nazis para garantizar los suministros para su maquinaria bélica fue triangular los cargamentos de materias primas entre México, Panamá y Alemania o Japón. Ahí está Panamá. Panamá, ¿me escuchas? Tú también fuiste parte, no nada más México. Panamá, ¿me escuchas? Ahí va otra vez. Y entonces ellos se dedicaron a contrabandear minerales: aluminio, tuxteno, mercurio y, como les había dicho, y el otro que era ¿qué les había dicho? El potasio, no es cierto, la Polonia. A esos grupos de ultraderecha de los nazis en México tendrán que ver con esto. Sí, sí. Sí. Continúo. Transportándolos desde las minas hacia las playas deshabitadas, donde sus submarinos, ya que dijeron submarinos, ahí están, hasta ahí. No, los submarinos no nos pegaron a los barcos. Ellos utilizaban submarinos que recogían todos estos minerales. Morí con el potasio. Sí, potasio. No, es el apolonio. Cualquier químico que estuviera aquí iba a decir: ay, qué bueno que cuenta historia. Perdón. ¿Dónde esos submarinos lo recogían? Cedillo es el escritor que hizo La Red Nazi en México, comercial. Si no han leído o no han visto el documental Los Nazi en México, está en Amazon Prime y también está en YouTube. ¿Ya se trabó? ¿En serio? Espérenme. Les voy a... Ahí está. ¿Ya están? ¿Todo bien? ¿Ya me oyen? ¿Ya me oyen? ¿Me escuchan? No. Sigue aquí. A mí no se me trabó. Se unió. No, todo bien. Ah, perfecto. ¡Ay, agüitas! Ya, cómprate otro internet, manto. Ya, ok. Continúo.
La red nací en México, esta la pueden encontrar en Amazon Prime, la pueden encontrar en YouTube. Es un documental extraordinario, pero también está La red nací en México en PDF. Yo lo leí en PDF hace algunos años. Me gustó mucho su crítica de este señor Zedillo. Es un escritor y reportero, es bastante bueno, hace reportajes bastante buenos, periodista bastante reconocido, y saca información y saca unas fuentes extraordinarias. Yo lo leo mucho. Entonces, yo se los recomiendo mucho que lo vean y van a ver todo lo que la casa acaba de decir. Continúo. Nos cuenta cómo la corrupción que privaba en el aparato gubernamental mexicano y en los diversos niveles del ejército permitió que se sacaran del país cientos y cientos de toneladas de minerales. ¿Qué escritor? Ahorita les digo. Se llama completo Juan Alberto Zedillo. Hola, ¿cuánto tiempo lleva el live? ¿Me perdí mucho? Sí. Pero no importa, tú continúa. Ahorita ya te vas a empatar, llevamos como 50 minutos. Entonces, continúo. Sacaron toneladas y toneladas de estos minerales transportados por el ferrocarril del sureste a la bahía de Dos Bocas, en Tabasco. Yo nada más quiero decir eso, en Tabasco. Una de las principales bases de operaciones en Tabasco. En Monterrey, la casa Hulk, dirigida por Petzold, que por supuesto fue uno de los implicados. Está re bueno el chisme, sí está muy bueno, José. De los implicados, tenía la química Apolo. Hola Lidia hermosa, esta química se dedicaba justo con Otto Moibus. Otto Moibus también fue uno de los espías que mandó este compadre. ¿Puedes repetir el escritor? Put attention, por favor, pongan atención, ¿sí? Ahí va otra vez. El buen hombre se llama Juan Alberto Zedillo y él hizo la red nazi de México. Hola, Pilarica. Ya, ahora sí, Juan Alberto Zedillo. Gracias, browser. Gracias. Ay, vamos a postearlo ahí para que ya no se les pase a olvidar. De todos modos, voy a decir las fuentes al final. Bien lo saben, pero bueno. Se desesperan mucho, mantos. Ok, entonces continúo. En Monterrey entonces tenían esta química que se llama la química Apolo. Ahí es donde sacaban todo esto y llegaba una muy buena lana porque también ahí estaban otros espías. Ambos miembros del partido nazi participaron activamente en estos negocios. Para cubrir las actividades de sus espías en México, las compañías alemanas en nuestro país les proporcionaban empleos ficticios. No, nada más es de ahora. Los aviadores ya existían desde esa época. Somos peor que los chinos, dice Edith. Pues sí, ya existían en esa época los aviadores que tanto decía la Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo una profesora como usted hasta gusto entró a clases en línea. Muchas gracias, querido. Entonces, continúo. Entonces, estas empresas de empleos ficticios eran alemanas. Ay, les voy a decir los nombres y se van a morir. Casa Bayer, que ahora es Bayer mexicana, pero ya no es de judíos ni de nada de eso. Empleos ficticios lo aprendimos de los alemanes, así es. María, se escucha la forma de contar la historia. Ay, muchas gracias. Ahí les va. La otra. Esta no está padre, se va a deshojar. En AGFA o en la Unión Química subsidiaria en México de la IG Farben, y en otras, esas sí desaparecieron. La que no desapareció fue Bayer, y en otras empresas transnacionales como la compañía de teléfonos Ericsson. Si alguien tuvo teléfonos Ericsson, ¿qué dice? Me salí de mi clase para estar aquí. Ni una aspirina más, dice.
Pues sí, pero ya no es Bayer, después de la Segunda Guerra Mundial, por 1950, pasó a ser de una empresa mexicana. Es decir, pasó a ser una empresa mexicana, pasó a ser de mexicanos, eso quise decir. Son los que hacían los experimentos con los gemelos, los ojos de color. Ah, no sabrás de hacerla, eso sí, hasta las personas homosexuales. ¿No? Bayer no era la que creó vacuna anti-COVID, coincidencia, no lo creo. No fue Bayer, fue Pfizer. Bayer es uno de los principales laboratorios de Alemania ahorita y Ericsson ya lo compró Sony. Ah, mira. Pues sí, los teléfonos Ericsson y también trabajaban en empresas mexicanas de origen alemán como la farmacéutica Bake Felix y compañía, la naviera Heinen Ebenbosch y compañía, la casa Hulk, las fábricas Apolo y en japonés la Reinera. Esta última también con presencia en Monterrey. ¿Están oyendo los de Monterrey? También le entraron, no se hagan. Entonces somos población vulnerable, dicen. Pues algo así. Continúo. Según los informes consultados por el periodista Cedillo, al terminar la guerra, los servicios de inteligencia norteamericanos tenían detectados 150 espías y encubridores que operaban en México. Fui de los malos. ¿Yo tuve un Ericsson? No, yo no tuve Ericsson. Tú sí fuiste de los malos agüitas. Muy mal. Volkswagen. ¿Sabe qué quiere decir Volkswagen? La del sur somos santos. Los del sur somos santos. Ajá. Son como Cucho. Lo busco y no lo busco. Bosch es de los mejores productores de herramientas de nivel mundial. Sí, una cosa es que sean alemanes y otra cosa que sean antisemitas. Two different things. ¿Ok? Entonces, entendamos que, bueno, Volkswagen era alemán, no era antisemita, ¿no? Y Volkswagen quiere decir carro del pueblo. El micrófono está genial, jaja, el micrófono está genial. ¿Cuál micrófono? Ah, el que le hago, sí. Oigan, les estoy contando. Sí, ese es muy chistoso. Bueno, continúo. Esto está buenísimo. Ay, qué bueno. Gracias, Ricardo Ortiz, por seguirme. Ahí les va. Les pido, por favor, le den clic en la campanita de seguir en mi Instagram, Aline00 en Instagram. Ahí me van a encontrar. Y ahí voy a poder ya subir los lives. Para los que se los han perdido de los otros lives que hemos tenido que han sido extraordinarios, una recopilación muy padre con todos. La mayoría de empresas de Alemania siguen pagando la deuda de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, así es. Correcto. Síganme en Instagram, por favor, Instagram Aline00, porque vamos a empezar a poner los live ahí. Ya me dieron chance que sí, y ahí los voy a empezar a poner. Continúo. La neutralidad de México ante la neutralidad. El por qué a veces no llego a los live. No sé, Yanni. Una de María Félix, porfa. Claro que sí. Antoine. Deja de quedarte ahí, Antoine. Sí, con mucho gusto hago a la Félix. No te preocupes. Hola, Ale. Entonces, la neutralidad de México, neutralidad ante el conflicto internacional, terminó con el ataque de los barcos petroleros mexicanos. Petróleo del Llano y faja de oro, por lo que nuestro país se unió a la guerra el 21 de mayo de 1942 al lado de los aliados. ¡Pum! Ahí fue cuando estos espías dijeron, patitas, ¿para qué las quiero? Es cuando cuando dijeron, ya te vi, aquí estás, ya te vi, aquí estás, ya te vi. Así les llegaron a todos. Ahí les va. Los espías nazis también se radicalizaron y su presencia fue objeto de mayor vigilancia. Tin, tin, tin. Vi un documental donde los jóvenes alemanes están haciendo un resurgimiento del nacionalismo alemán. Con los alemanes no hay problema, el problema son los nazis. Entendamos eso, son dos cosas diferentes. Una unión chafa, dice Edith. Pues sí. Y persecución. Ellos tuvieron vigilancia y persecución. Ya no sabían ni dónde meterse. ¿Por qué? Porque ya no había manera de que les mandaran ni el submarino.
ya te vi, ¿de dónde sacaste el jabón? Así. Ay, sí, esos chistes son muy buenos. Sí, ya sé, sí, ya sé, sí, qué malas no somos, pero son muy buenos, aceptémoslo. Bueno, según informes enviados desde Monterrey, el Ministerio del Interior, Otto Moibus, actuaba como jefe de su organización nazi local, que incluye a 150 soldados perfectamente entrenados y recibía órdenes desde Berlín a través de una poderosa antena de radio que tenía ubicada en su fábrica de la calle de Pino Suárez, 538 Norte, allá en Monterrey. Ándale. Habían puesto sus raditos, ¿se acuerdan? Estos radios que eran como telegramas, pero también eran radios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Presionados por los Estados Unidos, las autoridades mexicanas comenzaron las deportaciones. ¡Pum! Te me vas, ¡pum! Te me vas, ¡pum! Te me vas. Tiempo para tragedia, tragicomedia, sí, ya sé. Los encarcelamientos y las confinaciones tanto de alemanes como de italianos y japoneses. Porque eran los tres que estaban dando en la madre a Estados Unidos, ¿no? Entendamos que cuando fue con Pearl Harbor, ahí sí no es de Dios. Sí. Prosigo. Ante la situación y el aumento del tráfico de drogas fue el arma secreta, como la llama mucha gente, que los agentes alemanes y japoneses utilizaron contra Estados Unidos. Con eso buscaban debilitar la moral. O sea, de que te sintieras mal, ¿no? Si le ayudabas a Alemania, que te sintieras mal si le ayudabas a Japón, que te sintieras mal si le ayudabas a Italia. Señora alemán, perdón el empujón. Sí, pues sí. Con permisito, sí, de los abuelos, sí, es que así fue. A los abuelos de mi amigo japonés lo encerraron y a la ex hacienda de Temisco. ¡Uy! ¿Hasta allá llegaron a la ex hacienda de Temisco? Pero me supongo que la ex hacienda de Temisco antes era ex hacienda y no balneario. Porque entonces le fue muy bien, se la pasó súper cool. No, güey, quiero pensar para nuestros amigos de Panamá, de Colombia y de muchos lugares de Latinoamérica, a Chile, por cierto, gracias por estar aquí, Argentina. La ex hacienda de Temisco ahora actualmente es un balneario donde tiene muchas piscinas y uno pues se va a echar un chapuzón, ¿no? Hola, mi bisabuela era holandesa, venía como refugiada de la Segunda Guerra Mundial, pero no era antisemita, esa es la diferencia. No fue como un campo de concentración. Fue como un campo de concentración. Al Capone también está de miedo. Pero bueno, continúo. Los soldados vigilaban las bases navales en la costa del Pacífico. El Porvenir, que es un periódico que estuvo en Monterrey, mucho tiempo estuvo el Porvenir en Monterrey y era así como aquí, pues sí, como aquí el Heraldo, más o menos, ¿no? Japón y Alemania tratan de envenenar con opio a la juventud de los Estados Unidos. Pues así como envenenar, lo que se dice envenenar, pues no. Porque yo sí vi muchos que se le echaban con mucho gusto. Corazón con los dedos, corazón. Ay, muchas gracias por tu corazón. No era antisemita, él también era judío. Bueno, ok, era judío, bueno, ok. Hola, Carly. Sí, claro, de ahí es de donde viene el concepto de kamikaze a los pilotos suizos. Muy bien, ok, perfecto, ya me quedó muy claro. Entonces, el Porvenir de Monterrey reportó a Japón y Alemania que trataban de envenenar con opio a la juventud de los Estados Unidos, que yo creo que no les envenenó, les gustó mucho. Ahí empezó el narcotráfico. Y ABWEHR, que son los oficiales de la AWER, que es como parte del ejército y de la Gestapo, fueron los encargados de llevar a cabo esta operación que terminó por crear el primer gran cartel del narcotráfico.
Bueno, hubo judíos que apoyaron a... Sí, claro, por supuesto que hubo y muchos. Narcotráfico en nuestro país en el que participaban militares y políticos mexicanos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había muchas maneras de poder generar dinero. Y la mejor manera de generar dinero, pues es vender lo ilegal. Y entonces ahí es cuando empieza el narcotráfico en 1942. No siempre han sido la nación muy consumista de drogas. Sí, claro, pero bueno, estás viendo que la niña es chillona y todavía le pegas, pues estás viendo, ¿no? Continúo. El cartel dirigido por el general Francisco Javier Aguilar González, que fue diplomático en Italia y Washington y embajador de Japón, China, Francia, Portugal y Argentina, ahí nomás. O sea, ese güey se volvió rico. Pues casi a cada país le cobraba una cuota. ¿Vieron dónde estaba su minita? Sí, ¿dónde? ¿Ya vio la película de Jojo Rabbit? Está padre. No la he visto, querido Manuel. Sus principales cómplices eran gobernadores de varios estados. Los cómplices de Francisco Javier Aguilar González, el diplomático del que estábamos hablando, que estuvo embajador de muchísimos países. Cuando se controvernió con diferentes estados, Gonzalo N. Santos de San Luis Potosí, Donato Bravo de Puebla, Miguel Alemán, ¿de dónde creen? Pues de Veracruz. Solo Veracruz es lindo, pero sin veracruzanos. Hola, Miguelín, ¿de qué estamos hablando? Hola, Diego, hermoso. Estamos hablando de la red Nací en México. Ay, muchas gracias por los regalitos. Continúo. Miguel Alemán de Veracruz y Maximino, ay, se van a morir. Ávila Camacho. Ándele. El hermano estaba en contubernio con el narcotráfico. El gobernador de Puebla. Este capítulo ofrece una de las aportaciones más novedosas. Ven cómo el nepotismo ya estaba desde entonces. ¿Seguro esto? No lo sabías, dice Edith. Estaba ya en contubernio esta cosa tan horrible. Bueno, el hermano del Ávila Camacho, que era exgobernador de Puebla. Este capítulo ofrece una de las aportaciones más novedosas del libro y uno de los más entretenidos para nuestro modus operandi del primer cartel mexicano dedicado al tráfico internacional de heroína, opio y oro. Porque acordemos que el oro en México no era tan caro. Ay, muchas gracias, soy Ángel, muchas gracias. Entendamos que, wow, sí, antes el oro no subía tanto, no era tan caro. Por eso es que nuestras abuelitas, o sea, tú decías, mi abuelita era rica o qué onda, porque sus cadenas, sus relojes de oro, esos sí eran de oro, pero oro puro, ¿sabes? No, que el bañito de oro, ni que su tialde de los calzonzotes, no. O sea, todo era de oro y era oro puro. Eran los medallones de oro, eran los aretes de oro, los collarzotes de oro. ¿Por qué? Porque antes el oro no era tan caro. Es más, ya hasta me enojé y ya me dio calor. Entonces, ¿dónde puedo leer? Fuente que nos... ahorita al terminar les comparto la fuente. Fuera de broma, qué triste saber todo esto. Sí, ya sé. Yo le dije a papá que con la voz, cuello solo Veracruz es bello, pero solo sin veracruzanos. Sí. ¿Dónde puedo tener? Las fuentes, chicos, se las doy al final. Aguántenme tantito. ¿Dónde quedó tanto oro? El oro se fue. El oro lo empezaron a traficar. Entonces se fue devaluando. Primero cuando estaba devaluado, lo empezaron a traficar. Cuando se dieron cuenta que escaseaba el oro y whatever, entonces ahora sí vas para arriba. ¿Por qué? Porque acordemos que lo que se necesita es lo que sube de precio. Muchas gracias, user. Continúo. Gracias, Dimondra, gracias. Tráfico internacional de heroína y opio y oro, al cobijo de la conflictiva situación internacional y con el apoyo de las potencias del eje.
Entonces, no nada más, ¿no? Tuvimos espías y carajo, no. Empezamos a tener narcotráfico. Qué pena ajena. Y metido el hermano del presidente. Como el Raúl Salinas, mira, me encanta la historia gracias a los maestros que me enseñaban así como, ay, muchas gracias, muchas gracias. Yo soy fan de ustedes porque me enseñan mucho también ustedes. Ahí voy. Lo que escondía la sudadera, dice. Es que les digo, mira, estaba yo así y estábamos a 2 grados y yo dije, ¿no sientes que hace frío, darling? Pues eso me lo puse, pero ya me dio calor. A medida que la guerra avanzaba, ¿dónde he oído eso? Dice Edith. Se acrecentaba el miedo estadounidense a la apertura de un supuesto frente sur, una posible fuerza militar que estaría compuesta tanto por alemanes que vivían en nuestro país, 64,000 alemanes vivían en nuestro país. Sí, todos los presidentes tienen su hermano incómodo, Manuelito, es verdad. Como por mexicanos militantes de organizaciones fascistas como el movimiento sinarquista y las camisas doradas. Eso de las camisas doradas, en muchas películas sale. Pongan camisas doradas, videos, y ahí van a ver todas estas congregaciones y estas... eso es horrible. Cuyos miembros se calcularon en 11,000. Para ese entonces eran cantidades muy altas. Ahorita no, porque somos un chorro. Pero estamos hablando de 1941, 42. Entonces realmente era una cantidad muchísima. Ahí es donde trae la historia Vox y sigue el presidente corrupto y el casino agua caliente. Pues sí, ciertamente, y seguirá. En un examen ingresó a la UNAM, venía aquí en Barba, jamás que encontré quién fue. ¿Quién es Barbarroja? Barbarroja. Luego hablaremos de Barbarroja. Las organizaciones eran financiadas por la red de espionaje alemán y entrenadas por agentes de la Gestapo. Ay, la Gestapo nada más, de verdad, en algún momento solo las vi en las películas, de verdad. El difunto presidente del grupo vivió en la Segunda Guerra Mundial, se quedó para hacerla, pues sí. Y el cartel de Aguilar, así se llamaba el primer cartel en México en 1940. El cartel Aguilar, que es el que movía todo el opio y el oro. La aparición de estos grupos derechistas se surgieron en oposición al régimen de Cárdenas, claro, y a la expropiación petrolera, y que en las elecciones de 1940 se habían unificado en torno a la candidatura presidencial de Juan Andreu Almazán. Los nazis financiaron su campaña. ¿Sí se acuerdan de Andreu? Él fue uno de los candidatos para ser presidente. Se llamaba Juan Andreu Almazán. Los nazis financiaron su campaña y habían planeado un golpe de estado en caso de que saliera derrotado. Cabe destacar que antes de ser candidato, Almazán había sido jefe de operaciones militares en Nuevo León. Hoy les habla en Monterrey otra vez con ustedes, de veras. El cartel Aguilera es demasiado fuerte por el único, o había más. No, había más. Pero vaya, el cártel Aguilar, no Aguilar, era uno de los que tenían más estatus, eran como el Chapo en ese entonces, ¿no? Todavía no tenía más carteles que estuvieran en su contra, era así como el precursor, ¿no? El número 1. Y en Monterrey, si oíste Monterrey, si estás ahí, manifiéstate. Visita Monterrey. Dice la Agüitas, visita Monterrey. Y bueno, en donde se construyó la ciudad militar y la carretera de Chipinque. Y se había convertido ya en uno de los principales colaboradores de los agentes alemanes en México. La candidatura... Oiga, nada más este asunto es muy documentado. Sí, porque me gusta darles bien los nombres y bien las fechas, porque luego no falta el de, ay, no es cierto, no fue en esa fecha, estás diciendo mentiras, ¿por qué mientes?
No ustedes, por supuesto, pero hay muchos que son así. Y para que vean que los chayoteros no son nuevos, como José Vasconcelos, salte Miguelito, no son nuevos, exacto, es correcto. Y se había convertido ya en uno de los principales colaboradores de agentes alemanes en México. La candidatura fue apoyada por todos los sectores de la ultraderecha mexicana. Todos los sectores, todos. ¿Por qué? Porque ya sabían. Chagüitas. Y tu fuente, no malinformes. Ay, sí, ya sé. Lo sacas de contexto, pues es que, pues oye, es que se pasa, ¿no? Bueno. En fin, fue apoyada por la ultraderecha mexicana, entre los que destacan, se van a morir, la Cámara de Comercio de Monterrey, empresarios como Salinas y Rocha, Lascano Murguerza y otros capitalistas de la cervecería y la vidrería. La vidrería esta, ¿cómo se llama? Que es de los Garza y Garza. Saludos cordiales desde Puebla. ¡Ay! Saludos a Puebla. El secretario educativo también. El sector educativo también. Sí, pues ahí estaba Vasconcelos, claro que sí. Por supuesto, creo que fue uno de los primeros. ¡México mágico! Sí, ya sé. Ahora ya Monterrey se volvió un pueblo mágico. Mira, no sabía que tenía tantas cosas escondidas. Grupo Cuauhtémoc, sí, pero, esa es de Monterrey, pero la vidrería creo que se llamaba Vitro. Ay, el ropero de mi abuelita, dice Edith, ¿no? Grupo Vitro, ¿no? Mejor no quiso quedar atrás en la corrupción, no, pues no. Siempre somos los primeros, mientras sean los primeros, ¿en qué no importa? Pero hay que ser los primeros. Aprendió muy bien, dice. Bueno, continúo. Hasta los vidrios, sí. Vidrioplano, ¿era? Vitromex. Vidroplano, Vitromex, sí, es una de los Garza García. Sí, uno de esos. Ahí les va. El proceso electoral. ¿Lo quieren oír? Se van a morir. Ahí va. El proceso electoral. En 1940 estuvo plagado de irregularidades. ¡Qué raro! En México eso no existe. No, es que entonces no estaba Lorenzo Córdoba. La vidrería y luego cristalería. Mira, muy bien, Colpoqueres de Monterrey. Los primeros en diabetes infantil. Creo que todos los mexicanos alguna vez hemos sido corruptos. La razón, tanto dinero tienen los regios. Con razón, dice Mari. Pues puede ser, pero que funden en la FEPADE, que lo denuncien en la FEPADE, ya sé, después formaron el grupo Vitro. Exacto. Muchas gracias, ya ven, yo decía que era por ahí. Lo sacas de contexto. Perdón, 1988, ahí le hablan, que no existía la ley de la transformación. Pues no, pero ahí les va el proceso electoral. Estuvo plegado de irregularidades y fue apoyado por los agentes alemanes y Jean-Paul Getty, un petrolero millonario. Almazán desconoció los resultados en las urnas y se alzó en armas contra el gobierno el 1 de octubre de 1940. En Monterrey, y en donde el general Andrés Zaragoza Verástegui, jefe de su Estado Mayor, intentó tomar la plaza. ¡Qué raro! Siendo derrotado algunas horas. Después, otros levantamientos se intentaron en diversos estados de la República, pero en pocos días también fueron sofocados. Los anarquistas, que supuestamente serían la base popular que sostendría la revuelta, finalmente estos no participaron. Ay, qué raro. Aunque muchos de los integrantes habían sido entrenados de la clandestinidad por agentes de la Gestapo. O sea, que estamos hablando que también en ese entonces ya había esto, ¿no? Esto del voto por voto, casilla por casilla. Me suena que eso que no es control. Exacto, Edith, exacto. Y les cayó el sistema como en el... ¿Sí? Se les cayó el sistema. No, porque pues el sistema ahí sí era de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tan. Sí, era más bien así la cosa, ¿no? Entonces, era, digamos que en un momento de que si impugnabas, ahora se le llama impugno, allá se levantó en armas, ¿no? Allá si impugnabas, pues evidentemente te decían un recuento, pero ya se fue a las armas mayores. Misma historia con algunas
variantes, pues ¿qué pasó en Inglaterra? Pues sí, sí, botellas de vidrio con choletas y etiquetas, pues sí. México protestando artesanalmente desde 1954. Gracias, Roblox. Sí, México protestando, sí. Sí, en 1954 pues así era, ¿no? O sea, no te ibas para más. En el Estado Mayor derrotando algunas horas después. Y otro plan impulsado por Alemania nació en México. Aquí el tema de que estaba tanta gente infiltrada, como les acabo de decir, 64,000 alemanes y 11,000 infiltrados en el gobierno como mexicanos fascistas, o sea, eran un chorro. Para ese entonces era muchísimo. Trump es el infiltrado demócrata, es una teoría de internet 4 horas. ¿En dónde estabas en 1954? Edith, ¿me preguntas? Yo creo que no estaba en ningún mapa. Yo no lo había nacido. Ahí les va. Con tanta gente que estaba infiltrada aquí, entre mexicanos fascistas y entre los que sí eran los que habían llegado de Alemania, que eran un chorro, que eran 64,000, evidentemente se iban a levantar en armas y ni siquiera era un óvulo, exacto, ni siquiera llegaba a ser un óvulo. Todo lo que contribuyó a que México se desestabilizara, porque eso fue lo que lograron estos idiotas, nada más. Hola Mauricio, desestabilizar. ¿Alguna vez has pensado en hacer un podcast o videos de YouTube? Es muy interesante tu contenido. Muchas gracias. Sí, Mauricio, sí lo he pensado. Necesito como documentarme más, ojalá encuentre a alguien que me pueda guiar para poderlo lograr. Quiero lograr el podcast y YouTube, ya estoy en YouTube con los de TikTok, pero ya me van a dar más tiempo, entonces vamos a poder lograr muchas cosas bien padres. Bien padres. Bueno, continúo. Otro plan impulsado por Nazi en México fue encabezado por el magnate suceso Axel Werner, quienes a finales de 1940 anunció la creación de un consorcio dispuesto a invertir 100 millones de dólares en varios proyectos que pretendían controlar diversas materias primas mexicanas para producir materiales de guerra. Bueno, ¿y México qué? ¿A México qué? México no quiere, yo me apunto como tu patiño, ay, muchas gracias, pero como de buen presidente uno promete un podcast, pero nomás no nos cumple. Lo voy a hacer, agüitas, dame chance, lo voy a hacer. Luego tú. 100 millones de dólares es mucho dinero. Con 100 millones de dólares le puedes dar a mucha gente un país con crecimiento. Como si estuviera en campaña, síguele, Edith, también échale tú, azúcar a los tacos, de veras. Nachi, sí, Roblox. Continúo. 100 millones, me parece que de veras me asusta. En varios proyectos que pretendían controlar diversas materias primas mexicanas para producir materiales. Aunque Werner aprovechó su relación con Maximiliano Ávila Camacho, el hermano de su presidente Ávila Camacho, hermano del presidente y secretario de Comunicaciones en el periodo de 1941 a 1945, su proyecto fracasó. ¿Tú crees? Con ese dinero se aprenden muchas cosas, sí. Pero su proyecto fracasó, por supuesto, porque había muchísima gente ya que se había dado cuenta de la verdad. Pues no logró conseguir los permisos de extracción y transporte de las materias primas deseadas. ¿Por qué? Porque ya eran empresas que estaban en el ojo de Ducán. Ya eran empresas que estaban ya revisadas y vigiladas. Entonces, si salía más a Polonia de lo que era normal, ahí estaban. Más mercurio de lo que era normal, ahí estaban. Pero si estaban al tanto, ¿por qué? Pues porque tampoco era cuestión de saquear al país. Claro, había manejo de pobreza, eso es cierto. No obstante, con el aval de Maximino, los nazis lograron vincularse a la prensa y a la radio del país. Habíamos dicho que la radio era XCW y la prensa, pues por supuesto que era el timón y muchos más. Creo que si Cárdenas o Ávila Camacho les llegaba un mensaje tipo de Zimmerman hubiera aceptado. No, pues a lo mejor. No lo vamos a saber nunca.
Debido a la importancia de la radio y las posibilidades que tenía este medio para generar simpatías en nuestro continente, el aparato de inteligencia nazi tomó la decisión de utilizar a México como plataforma para la penetración ideológica a Latinoamérica. Nuestro país tenía la ventaja de que sus estaciones de radio cubrían casi todo el territorio, en especial la XW con 200,000 watts de potencia. ¿Se acuerdan que eso decían? XW con 200,000 watts de potencia y que llega a tu hogar. Pues en 90 salió su reporte en México que aún hay mexicanos que simpatizan, no lo dudo. No lo dudo ni tantito. El principal responsable de la campaña fue el que dije al principio, Arthur Dietrich. Arthur Dietrich fue uno de los periodistas que llegó a México como periodista y se convirtió, y era espía por supuesto, y se convirtió en uno de las personas que daban más dinero a todas estas, estos medios para, como el Timón y como la XW, para que se promoviera el fascismo. Deberían de hacer sus instalaciones del centro un museo. Sí, la XW tiene cosas extraordinarias. Ahí empezaron todos. Ahí empezó Tintán y Marcelo, ahí empezó Cantinflas, ahí empezó Pedro Vargas, ahí, el fonógrafo, música ligada a tu recuerdo. Sí me acuerdo. Mi mamá la oía todos los días, chingada madre. Me acuerdo. Bueno, continúo. Ay, Arthur Dietrich, quien llegó a México en 1924 y ya para 1935, ¿se ubica en 1924? 1924, cuando Gabriela Mistral se va de México, cuando termina la reforma educativa con Vasconcelos, con Pepe Vasconcelos, entonces se va Gabriela Mistral y llega Arthur Dietrich, ¿no? Ahí está. Entonces, es que no les había comentado, ¿verdad? Pero yo tengo una memoria que me fijo por fechas. Toda mi memoria, toda mi forma de poder encontrar esta memorización de hechos es por fechas. Tú me dices una fecha y automáticamente yo te digo todo lo que sé alrededor de esa fecha a nivel histórico. ¿Por qué? No lo sé, pero esto lo descubrí desde la secundaria. Alguien dijo que no pasó esa guerra, dice Miguel. Pues yo creo, alguien dice muchas cosas. Ahí voy, continúo. Sí, un hecho medio. Y aparte, misógino, fascista. Sí, y se le llama a algo, a ese tipo de memoria, hay memoria idílica y memoria fotográfica. A este tipo de memoria tiene un nombre, no me acuerdo, Manuelito, pero búscalo y me dices cómo se llama. Sí, ahí va. Continúo. En 1935 era el agregado de la prensa de la embajada alemana en México. Imagínense. Entre los periodistas e intelectuales más importantes que trabajaron y que figuraron con Rubén Salazar Mayén, Juan Zubarán y José Vasconcelos, quien era ministro de Educación, este último llegó a ser el director del mejor instrumento escrito de propaganda nazi, la revista Timón. Yo entiendo a EPN los libros, pero no recuerdo a los autores. Ay, Edith. La revista El Timón. Muy pronto, los agentes norteamericanos descubrieron que los jefes de la XEW no solo apoyaban a los fascistas en sus espacios noticiosos, sino que los nazis utilizaban la infraestructura de la estación para enlazar a la embajada alemana y a los altos mandos de Berlín hasta 1942. Por eso es que decían que podía estar la radio infiltrada, porque daban mensajes, utilizaban la estación, las antenas para poder mandar mensajes a Berlín. Pero ¿qué pasó con la Matajari alemana? ¿La corrieron o se mató? Ah, todavía no voy, espérate. O sea, una pastillita de Sanoro como Matajari. Antes de que sepan la verdad, me mato. No.
No, espérate, agüitas, como siempre, adelantándote, espérate. Estamos chupando tranquilos. Llego tarde, casi no, Anita, ya estamos como a media hora de terminar. ¿Se imaginan cuándo, cuánto billete? Ah, sí, tuvo la estación por esto, claro, le dieron mucho dinero, así es. Por eso Azcárraga se murió en su depa de New York. Sí, pero ahorita vamos al porqué. Muchas gracias, Jessa hermosa. Pero ahorita vamos a ver el porqué. Se murió ahí y cómo es que fue que se murió. Agüitas, pon desorden, Ash. Sí, ya sabes, el agüitas. Este Azcárraga, en realidad, cuando le dan la XW, pues no era millonario, se volvió millonario. Oh, ya no voy a preguntar, dice. Bueno, continúo. Está buenísimo. No solo apoyaban a los fascistas la XW, sino espacios nocivos, sino que los nazis utilizaban la estación para enlazar a la embajada alemana a la Berlín de 1942. La XW transmitió las noticias de la guerra a partir de los boletines de la agencia alemana Transnotizen. Eso es lo que les decía. Antes no había información. Y después, pum, 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 empezó a llegar mucha información para que todo el mundo estuviéramos enterados. Pues por razón, Emilio Chico ya no supo del negocio. Pues sí. Que estaba bajo la supervisión directa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Ya para finalizar, ahí les digo. Y vamos a ver dónde quedó esta mujer, la guapa. Algunos sugerentes de la complicidad entre los servicios de inteligencia rusos y los alemanes en México para asesinar a León Trotsky, fundador del Ejército Rojo. Un año antes del crimen, el 23 de agosto de 1939, se había firmado el pacto Hitler-Stalin. Stalin, entendamos, ¿no?, que era como parte de la pues sí, que acompañaba toda esta gran doctrina de este imbécil, ¿no? Había firmado con Stalin que permitía colaborar a los agentes secretos de ambos países, aunque el autor reconoce que todavía existen muchas lagunas sobre la participación de los nazis en el asesinato de Trotsky. Yo no creo que exista eso. Hay muchas cosas que las quemaron. Yo sí me acuerdo que todo lo que pasó con Trotsky fue quemado. Nada fue corroborado y eso me da mucho coraje. No puede ser. Pero bueno. Reconstruye cuidadosamente el magnicidio y concluye que por lo menos los agentes nazis en México estuvieron siempre al tanto de sus preparativos y colaboración para facilitar la huida de los responsables. ¿Ven? Que son los mismos que quemaron todo. Los nazis en México, estas son las referencias de la red nazi en México. Gran parte de los de los espías que estuvieron coludidos, sobre todo al final, porque muchos fueron migrando. Entendamos que muchos se fueron para Timbuktu, otros se fueron para Yucatán, otros se fueron para Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica, ¿no? Huyendo, porque era muy fácil, de verdad. Antes era muy fácil irte caminando, pasabas en la frontera y llegabas a Estados Unidos y no sabía quién. Se fueron también a Argentina. Otros se iban caminando literal, pasaban a Guatemala tomaban un avión y de ahí los llevaban a Argentina, Panamá, Brasil. Sí, ya sé, ¿qué onda? ¿Qué onda? 23, sí, ya sé. Muy valiosa, pero sí es importante que sepan todo este contexto histórico tan impresionante del por qué somos como somos y por qué nos hemos vuelto como somos. ¿Por qué tenemos el gobierno que tenemos? No estoy haciendo político, estoy haciendo historia. Que quede bien claro. Hemos aprendido de nuestros errores, pero los hemos repetido. Se iban en guajolotero. Pues sí, aquí en México era muy difícil que tomaran un avión a menos que le dieran otra identidad, que era muy fácil hacer pasaportes antes.
Exacto. Muchas gracias, User hermoso. Brasil, Argentina y Uruguay. A muchísimos lados es donde fueron quedando los espías. En el caso de la hermosa Hilda, como dice la güerita, ¿de dónde quedó la Hilda? Esa es la güerita. Bueno, pues la güerita se fue a trabajar a Hollywood. Oh, sí. Estuve trabajando en Hollywood un rato y ahí fue en donde pudo comprar su departamento con toda la lana que tuvo. En Nueva York. Hay una de sus muy buenas amigas de esta comadre, le hicieron una entrevista, todavía estaba viva. Digo, no es mala onda, pero todavía estaba viva. Llamo Cosme, ya me llamo Cosme Fulanito, no sé quién sea Heinz. Ese Heinz. Exacto. Ese Heinz Vandermatch. Entonces la entrevistaron a esta mujer extraordinaria y dijo, sí la conocí, sí supe de ella, fue gran amiga mía. La verdad es que no me dijo que había sido espía. O sea, ella borró, Hilda Kroger, K-R-U-G-E-R, Kroger. Hilda Kroger. Y Arthur Dietrich. Entonces, dijo, sí, pero yo sabía que era actriz. Dice la amiga, yo siempre supe que era actriz. Hasta ahorita me voy enterando que era espía, mantos. O sea, nunca volvió a decir nada, absolutamente nada de su vida de espía, de Mata-Hari. Ella llegó a Estados Unidos, a Hollywood, como Hilda Kroger, pero evidentemente ella siempre dijo que era actriz y se han secado. Pues ni tan amigos, mi ciela, ¿no? O sea, bueno, es que también tú, si te están buscando para matarte, y aparte están señalando a todo tu alrededor, ay, ¿cómo es posible que esos espías... 2 pelis, pero con Cash de Miguel Alemán y ya le bastó? Pues sí, y esa. Pero tú crees que, por ejemplo, ahorita, que estuvieras hablando de algo que estuvieran buscando, o sea, no sé, ¿qué te puedo decir? Alguien que sabía de Cienfuegos. Se me ocurre, ¿eh? No es por política, sino es por ejemplo, ¿no? Pues el Cienfuegos no le va a decir a su mejor amigo, el que está colgado con Cienfuegos, oye, yo gané dinero de Cienfuegos y yo sé la verdad de Cienfuegos. ¡Lo matan! ¿Sabes? Es lo mismo. Pues claro que salió impune. No podía hablar de que era una espía. Sí, muy buena actriz, claro, ¿qué onda? Se la sabía de todas, claro. ¿Por qué? Porque si están diciendo, necesitamos saber quiénes son los espías y se creía que ya habían combatido con todos, pues evidentemente no le ibas a decir ni a tu espejo que eras espía. Era tu más oscuro pasado y no podías decir una sola palabra. Decías una sola palabra y ¡pum! Por supuesto. Como la Kate y el Chapo, ándale, Yanni, ándale. Ya ves que la Kate, no, pues vamos a ver al Chapo, que la amiguina y no sé qué. Y se la andaba cargando el payaso en Los Ángeles. Estuvo así, a que la procesaran. Y que no hubiera salido nunca. Por confabulación. ¿Cómo te explicas que todo el mundo estaba buscando al Chapo y esta fue a una entrevista al Chapo? O sea, esta babosa y todavía aparte pone la entrevista y sale en la puta revista. Ay, no, ya, eso es para darte un balazo. O sea, ay, mija, échate tantito la mano, mi reina princesa. Ella no tenía conciencia, qué feo caso, sí, no tenía. Es algo muy parecido. No puedes decir que fuiste la espía que me amó. Qué buena película. Si no han visto La espía que me amó, véanla, está muy chida. No puedes, ¿no? Yo tengo que irme, no voy a escuchar en la fuente. Ay, a ver, user, espérate. Te digo la fuente. Put attention. Ahí te va. Juan Alberto Cedillo, los nazis en México. Juan Alberto Cedillo es el escritor periodista destacado y se llama Los nazis en México, como está aquí. Los nazis en México, lo vas a encontrar en Amazon Prime
la vas a encontrar en YouTube, es un documental y si también quieres el PDF, el libro, también lo puedes encontrar en internet, el libro y el PDF. Kate se puso solita la soga, pues sí. ¿Sí? Para que todos lo tengan. Ya di las fuentes. Hay otras, ahorita les digo cuál otras, espérenme. Hay otras 3 que están bastante buenas. La guerra secreta en México. Esa es buena. Es de Friedrich, Friedrich Katz, 1982. Friedrich Katz, la diferencia, él pone documentos, pone los contratos. El Friedrich. Ese sí sacó, ese sí. Fuente Juana, ¿verdad? Ay, muchas gracias, user. Perfecto, perfecto. Y pone esta otra, Friedrich Katz, Katz con K, K-A-T-Z. La guerra secreta en México. Ese es muy bueno, te va a gustar mucho. Ese sí es libro. Y ahí tiene muchos documentos que no sé de dónde los consiguió, es cañón. No sé qué hizo, pero wow. Y la otra es Brígida von Mentz, de fascismo y antifascismo en América Latina y México. Fascismo y antifascismo en América Latina y México. Pues sí, sí, entiendo perfecto que México quiere encontrar a quien quiere encontrar. No es que seamos brutos, no los confundamos. México encuentra a quien quiere encontrar. A quien dice que va a encontrar es diferente. Ay, Santa madre, ¿qué estoy diciendo? Pero no hablamos de política en este live, hablamos de historia, ¿ok? Y bueno, yo les comparto estas fuentes que son extraordinarias. Hay mucha información y se van a encontrar con muchas cosas muy, muy adaptativas de esta Red Nací en México, de esta historia. Y de esta historia se vienen muchas otras cosas, porque en 1955 también pasaron muchas cosas en México. Recordemos que en Estados Unidos había todavía un racismo impresionante. El Ku Klux Klan estaba en todo su apogeo, ¿no? Pero ya es historia, así es, evidentemente ya es historia. Los mexicanos hemos vivido la historia y hemos repetido los errores. Vivimos la historia una y otra y otra. No importa el partido, ¿sabes? No importa, importan las personas que están ahí. Entonces, bueno, pues fue la última transmisión. Bueno, sí, pues sí. Pero sí era importante pensar y conocer nuestra historia. Hay muchos que, es que no es así, no seas tan dramática. Para el domingo sigue el Titanic, la realidad del Titanic, lo que hubo detrás del Titanic. Somos como película, la repetimos una y otra vez, somos como película, porque no aprendemos. Va a ser el Titanic y voy a hacer al extraordinario, maravilloso Charlie Chaplin. Nuestro siguiente live van a ser 2, Titanic y Charlie Chaplin. Y sus 2 hermanos gemelos. Sí, el Britannic y el Titanic, Britannic y Groundatanic. A ver, recuérdemelo. Ya pasaron 84 años, efectivamente. Ese va a estar muy bueno porque el Titanic no es como lo pintan. Conoce la verdadera historia, destinado a repetirla. Es correcto, muy bien dicho. Excusa más ver el Leo DiCaprio, la tertulia de Colosio y Al Capone. Sí, también. Esa es para la próxima semana. De Al Capone y Colosio. Titanic, Olympic, ahí está. Britannic, Olympic y Titanic. Ya ven, no estaba tan mal. Yo sabía que era el Titanic, era el Britannic, pero no me acordaba del Olympic, exactamente, el Olympic. Muy buen live, ¿no? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, estuvo increíble. Muchas gracias por esa retroalimentación. Desgraciadamente en las escuelas sí. Pues es que, ¿sabes qué? Hay mucha gente que ya no cree en la historia de México que te cuentan en la escuela.
Tristemente así es. Entonces no tiene caso que les pongan tanta, no tiene caso, porque la gente ya no lo cree, la gente lo cuestiona. Ay, muchas gracias a todos. Estuvo increíble. Me encanta que compartamos información, me encanta que estemos aquí y seguro esto no lo sabían.